El Renacimiento no fue solo pintura, edificios y obras de arte. Las transformaciones filosóficas, políticas y sociales que se produjeron a lo largo de los siglos XV y XVI fueron las verdaderas causas del fin de la Edad Media. Una nueva concepción del ser humano y de su lugar en el mundo fueron la gran aportación de los pensadores del Renacimiento. En apenas una centuria, los principios que regían la sociedad fueron sacudidos y renovados y dio comienzo a una nueva edad en la historia del hombre. En nuestro programa hoy de Historia del Arte vamos a hablar de Renacimiento y vamos a hablar también de temporalidad. Y lo vamos a hacer con el profesor de Historia del Arte de la UNED, Antonio Urquizar. Bienvenido. Gracias. Hablamos de Renacimiento, he hecho una breve introducción, y de temporalidad. Y vamos a hablar a lo largo del programa de la relación de estos dos conceptos, porque a veces, y hablando de arte, hemos estudiado las obras muy cercanas a su tiempo, como si estuvieran encapsuladas en su periodo, y vemos que esto no es tampoco real. Podríamos empezar situando primero quizá la época y luego el tiempo, ese tiempo que puede ser real o virtual. La idea de hablar de este tema hoy aquí es un poco con la intención de abordar cómo se percibían las obras de arte en relación con el tiempo en el Renacimiento, ¿no? Podemos partir de esa idea de ese cambio desde la Edad Media al Renacimiento, que es un cambio también hoy que se ve con matices y con distintos puntos de vista entrecruzados, pero hay una idea de que en el Renacimiento hay una idea persistente de que en el Renacimiento hay un interés por la recuperación del pasado, por la recuperación de la historia, por cómo ese nuevo universo visual está recuperando un modelo clásico que se había perdido, buscando una conexión que no es solamente estilística, que no es solamente formal, sino que tiene que ver con el pensamiento, con el espíritu, con la política, con el mundo clásico, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos cuando los hombres y las mujeres del Renacimiento están contemplando obras que intentan revivir el modelo clásico, ¿las ven como obras de sus contemporáneos o las perciben como una vuelta del mundo clásico actual o como un viaje hacia el pasado o al mundo clásico? Es decir, ¿qué relación con el tiempo tienen esas obras? Eso es una cuestión que es interesante que podamos preguntarnos sobre ella. Pero situándonos en el Renacimiento, es cierto que se abre una puerta al mundo romano, al mundo griego, o no tanto esa puerta abierta al mundo romano-griego como una interpretación del mundo romano y griego. Sí, en algún momento podemos pensar que alguien en el siglo XV pensaba que eran unos nuevos romanos, ¿no? De hecho, estos calificativos de Nueva Roma se utilizan para muchas ciudades por toda Europa en la época, pero en el fondo esto no deja de ser un argumento retórico. Lo que se busca en el mundo clásico es un pensamiento, sobre todo político y social, muy definido por las fuentes clásicas, que sirva de aval para comportamientos contemporáneos. Es decir, están mirando hacia el mundo clásico, pero para avalar y para responder a preguntas que son de su tiempo. Pero ese envolvimiento en los argumentos, en el lenguaje, de la gramática del mundo clásico, establece unas conexiones de identidad que son un viaje en el tiempo con mucha potencia simbólica, ¿no? Y eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar, de comentar las obras de arte del periodo. La historia del arte tradicionalmente ha estado muy obsesionada con la necesidad de datar obras de arte en fechas concretas, ¿no? Pues una cosa que hoy podemos preguntarnos para cuestionar esto es ya no solo si entonces tenían esa obsesión por datar en fechas concretas, sino si a la hora de percibir las obras que se producían en su tiempo, las veían de manera clara como algo coetáneo o como algo que permitía establecer enlaces en el tiempo, de una manera clara hacia el pasado, hacia el mundo clásico, pero también podemos ver si existían esos enlaces hacia el mundo medieval o incluso también preguntarnos si esas obras las veían con una proyección hacia el futuro también, como objetos que eran capaces de viajar en el tiempo transmitiendo unos contenidos. Al empezar el programa, y decir yo que el Renacimiento de alguna manera fue el paso desde la Edad Media y casi una ruptura, pues verdaderamente quizá no fuera tanto, porque en el Renacimiento había de la Edad Media, aunque esa mirada al mundo clásico, por ejemplo también de la historiografía, pues con
textos inspirados ya pues, en Tito Livio o en Tácito, en el que se volvía al mundo romano y griego. El tiempo, de todas las maneras, y este programa va de eso, de renacimiento y de temporalidad, el tiempo no está tan claro. Se volvía, pero se volvía también con las bases de que estábamos en un siglo que provenía de otro. Quiero decir, aquello no se había perdido tampoco. Una cuestión muy importante aquí, muy interesante, es la manera en la que se gestionaban los restos monumentales, digamos, de la Edad Media, ¿no? Había una distinción entre cosas que se estaban produciendo en el tiempo y cosas que venían del pasado. Entre una manera a lo moderno y una manera a la antigua. Esa manera a la antigua y esa manera a lo moderno son dos términos que pueden parecer engañosos, o que lo son, de hecho, porque en ocasiones al hablar a lo moderno se está hablando de lo medieval más reciente y al hablar a la antigua se está hablando de lo que se está ejecutando en este momento, pero siguiendo la gramática del mundo antiguo. Pero esto, que es una distinción que tiene que ver sobre todo con estilo y que está clara en las fuentes de la época, está funcionando a la misma vez en la que existe una noción de antigüedad para hablar de restos que vienen del pasado, que se puede aplicar por igual a piedras, a edificios, a ruinas del mundo clásico, pero también a piedras, edificios y ruinas del mundo medieval, ¿no? Entonces, funcionan distintas maneras de etiquetar en paralelo que nos revelan pues, un pensamiento ciertamente complejo en la manera de relacionarse con el pasado y en el que la idea de historia, el uso de los vestigios que quedan del pasado como enlace con aquel mundo, tiene un peso fundamental a la hora de interpretar los objetos que rodean al hombre. Quería hacer un breve paréntesis para hablar de dos autores, de Nagel y Wood, y de un libro que, bueno, en traducción podría ser Renacimiento anacronista. Bueno, no sé si está bien traducido, pero que nos aporta cosas quizá novedosas, porque ellos han apuntado como novedad que la experiencia frente a los objetos artísticos en el Renacimiento quizá es esa comprensión que antes no existía de que lo temporal es inestable. Claro, es un texto ciertamente interesante, es un texto que fue publicado en Estados Unidos hacia 2010 y que ha sido recientemente traducido al castellano justamente con ese título el año pasado. Es un libro que yo creo que es una lectura aconsejable para muchas de las personas que pueden estar interesadas por el mundo del Renacimiento. Tiene sin duda problemas en su acercamiento al pensamiento religioso, por ejemplo. Creo que no está muy bien entendido el funcionamiento en un contexto teológico de algunas de las imágenes que comenta, pero sí creo que aporta este ingrediente de consideración de la inestabilidad temporal que decías de los objetos, que es importante para entender cómo se interpretaban, porque es algo que normalmente no se ha considerado de una manera sistemática desde la historia del arte, ¿no? Estaba esa idea, como decía antes, de que los objetos pertenecen a un tiempo concreto. Esto fue pintado en 1533 y fue pintado en 1533, ¿no? Pero, sin embargo, como decíamos antes, los objetos muchas veces eran interpretados en una consideración de larga duración en el tiempo, en el que podían formar parte de cadenas genealógicas que conectaban con el pasado, como decíamos antes, con el futuro, y en el que podían existir objetos de tipo híbrido en los que se reutilizaban objetos antiguos, como podían ser espolia o restos arquitectónicos de la antigüedad que se incrustaban en edificios modernos, generando entonces distintas temporalidades en ese mismo objeto, lo construido de nuevo, pero también la rememoración y el enlace con el mundo antiguo, reutilizaciones, restauraciones de edificios. Estoy pensando ahora en un ejemplo que ellos traen, que es una pintura de Sandro Botticelli, que es un retrato de un joven que tiene en la mano un icono bizantino, ¿no? Incrustado dentro de la propia pintura de Botticelli, ¿no? Pues aquí tenemos un objeto híbrido en el tiempo que está provocando lecturas muy complejas, o también la interpretación de edificios medievales como edificios clásicos, la búsqueda
compulsiva casi en ocasiones del origen y la fundación de edificios medievales, llevándolos al mundo antiguo para intentar cambiar su significado o apropiarse de ellos con contenidos distintos. Se puede decir entonces que hay muy diferentes modelos también en esta época, que en algunas ocasiones se trataba de volver a este mundo antiguo, pero otras veces eran simples representaciones y en otras ocasiones con que un objeto estuviera representado ya significaba esa vuelta al pasado. Claro, es que los modos de conexión en el tiempo y con el pasado eran muchos y muy distintos, ¿no? Desde una simplemente el hecho de imitar el estilo de los antiguos y imitar la gramática del lenguaje formal clásico, eso ya es una conexión con el pasado. Pero también es una conexión con el pasado, la reutilización de esos objetos o lo que ellos llamaban las cadenas de sustitución en los edificios, cuando edificios que tienen su origen en el mundo clásico o más frecuentemente en el primer cristianismo, porque siempre estamos hablando del Renacimiento como la reelaboración, la vuelta a traer el mundo clásico, pero hay una corriente fortísima de conexión con el primer cristianismo, con los orígenes del cristianismo a la vez, pues edificios que no son exactamente, y eran conscientes de ello, las piedras que habían estado en la fundación, sino reconstrucciones, reelaboraciones, que a través de esta cadena, y aunque la materialidad física hubiera cambiado, pero se mantenía la identidad del edificio, ¿no? Esa disociación entre la materialidad física y la identidad que se continúa a través de una cadena de sustituciones, pues también es la manera de enlazar con el pasado. En estas relaciones, se puede hablar de esta relación con la antigüedad cristiana, como se acaba de comentar, que es importante, que quizá a veces se olvida, también la relación con la Edad Media, como hablábamos, porque al fin y al cabo venían de ahí, o la relación con las reliquias o con otras obras de arte. Por lo tanto, hay muchas relaciones y muchos modelos. Sí, como decíamos, es una cuestión en el que en distintos momentos, en distintos espacios, se utilizan distintos lenguajes para enlazar, ¿no? Decíamos antes las cadenas de sustitución, decíamos antes las imitaciones de estilo, ¿no? Pero hay elementos, por ejemplo, que son muy llamativos. ¿Qué ocurre cuando en una pintura en la que se representa un tema antiguo, ¿no? Y estoy pensando ahora en San Jerónimo en su estudio, que es un tema muy habitual de la pintura del siglo XV. Y no se representa a San Jerónimo como él debió ser en el momento de su vida, sino como eran los estudios de los humanistas en el siglo XV, ¿no? Y los espectadores de ese cuadro eran conscientes de que ahí se estaba representando su mundo coetáneo como una vía de concretar un tema que había sucedido siglos antes y de reconstruir la vida de un personaje que había vivido siglos antes. Pues ahí hay un enlace en el que se utiliza una gramática moderna para contar un tema antiguo, para acercarlo, en fin, en los que hay vías complejas de enlace con la temporalidad. En este ejemplo, además, parece un ejemplo diferente, en el sentido de que no es que la mirada vuelva a la antigüedad y que nosotros veamos representada esa antigüedad, sino que la antigüedad se representa como algo que sucede en el siglo XV. Exacto. Parece al contrario, casi. Claro, como algo que se acerca. Eso es lo que decir que es que efectivamente existen vías muy distintas de contacto, ¿no? Y eso es algo en lo que yo creo que conviene insistir, porque es algo, bueno, pues no es nuevo, eso es algo sabido desde hace mucho tiempo, y podemos irnos a la historiografía de comienzos del siglo XX, cuando ya esa preocupación por el tiempo estaba, pero es algo que no está muy presente o no tan presente en muchos de los textos que se manejan hoy, que manejan nuestros estudiantes a la hora de acercarse al arte del pasado, ¿no? Y que es conveniente que tengan en la cabeza esto, ¿no? Cuando hablamos de otro ejemplo muy conocido sobre esto, ¿no? El baptisterio de Florencia, interpretado como edificio antiguo. Hay otros muchos ejemplos parecidos, pero lo interesante aquí es ver
ser que cuando allí en Florencia, y de esto no hablan Nagel y Wood, aunque traten el edificio, pero yo creo que es la lección realmente importante de esto, o una de las lecciones, cuando se produce ese concurso entre de la Quercia, Brunelleschi y Ghiberti para los relieves de las puertas, en el que están luchando por recuperar el lenguaje de la antigüedad, pues claro, es que no tenemos que olvidar que existía en ese momento pues cierta idea de que estaban haciendo unas puertas para un edificio de la antigüedad, ¿no? Volviendo a este ejemplo, porque es un ejemplo muy interesante, sobre todo también del valor temporal de las imágenes y las arquitecturas. Este baptisterio de San Giovanni es algo curioso porque tiene diferentes interpretaciones de lo antiguo. Es un edificio románico, pero que algunos consideran no románico, sino romano. Otros no, consideran que es románico, aunque allí hubiera o no hubiera ruinas romanas o algún otro edificio anterior. Y en este sentido es muy controvertido porque es esta idea del renacimiento y de la temporalidad y de lo que es antiguo o no, pero que además ha constituido un debate en su momento. Claro, es un edificio, comienzos del siglo XI, pero que ya en el siglo XIV se tenía... empieza a ver con esta florentina Giovanni Villani, que ya pues él dice que es un templo de Marte, un templo antiguo, y en el XV se habla también de un templo augusto y se habla de él como edificio antiguo romano, ¿no? Pero claro, aquí lo que cabe preguntarnos es hasta qué punto esta identificación del baptisterio con un edificio antiguo romano quiere decir que los que lo están expresando con esas palabras realmente estén pensando que esas piedras fueron puestas allí por los romanos, o pueden incluso haber pensado que son piedras posteriores del mundo medieval, pero que están dando continuidad a ese precedente clásico, ¿no? Y eso es algo que ocurre aquí cuando Brunelleschi dice que es una antigüedad. ¿A qué se refiere exactamente? Esa pregunta es difícil de responder, ¿no? Porque las fuentes no son muy precisas. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que tanto en este ejemplo como en otros muchos edificios medievales que llegan a la Edad Moderna, al siglo XV, al siglo XVI, pues hay un gran espacio ambiguo y gris a la hora de tratarlos, ¿no? Porque son edificios que se prestan a mixtificaciones, que se prestan a falsificaciones, que se prestan a interpretaciones muy variadas, ¿no? Y eso lo vemos aquí, pero lo vemos en España, y en alguna ocasión ya hemos hablado también aquí de esto, de cómo en ejemplos como en la Mezquita de Córdoba, que es un edificio claramente medieval y que no tenían ninguna duda de que era medieval, pues no tienen empacho en calificarlo como un edificio romano o fenicio cuando les interesa, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno traslada unos restos a ese mundo de la antigüedad, cuando se sacan del presente para colocarlos en el mundo del pasado, luego ya la precisión sobre qué momento concreto del pasado estamos hablando es algo menos importante. Lo más importante es ese desplazamiento hacia el mundo de las antigüedades. Hemos hablado de este ejemplo que además ha constituido una especie de proceso en el que ha habido debate y hubo debate, pero hay otros ejemplos, ¿no? Además del baptisterio, algunos procedentes de la antigüedad cristiana, como puede ser la Santa Faz u otros. En cuanto a estos ejemplos, ¿estaríamos en este mismo debate o serían otros? Lo que ocurre aquí es que todo esto forma parte de una misma cultura humanista en la que se entrecruza lo que hoy llamaríamos argumentos laicos con los argumentos religiosos, ¿no? Y ese modelo de recuperación, las mismas estructuras académicas y procesos que hoy llamaríamos científicos que se dan en esta primera arqueología que intenta recuperar los restos del mundo romano, son los que se utilizan para recuperar los restos del mundo del primer cristianismo, ¿no? Y lo mismo que se utiliza para identificar, los mismos medios que se utilizan para identificar si una obra es romana o no, son los que se utilizan en ocasiones para autentificar las reliquias y para ver si realmente esas reliquias eran verdaderas o no, ¿no? Y tanto en un caso como en otro está esta idea
en el caso de las ruinas, de los edificios, está esta idea, como digo, de cómo la identidad puede ir en una cadena genealógica incluso por encima de las piedras. Las piedras son evidencia del pasado, son pruebas, son testigos, son vestigio. Pero incluso en el caso de que esas piedras hubieran sido sustituidas por otras y la fábrica del edificio sea ahora otra distinta, ese edificio puede ser visto como una representación en sí mismo que encarna esa identidad del primer modelo, ya fuera pagano o ya fuera cristiano. Profesor Urquizar, hemos titulado este programa Renacimiento y Temporalidad. ¿Esto que nos está diciendo va en total relación con el título del programa? Sí, en mi opinión sí, porque tiene que ver con la forma en la que se relacionaban con estos restos y los consideraban en función de una idea de a qué tiempo pertenecían. Y ya por último, ¿alguna idea? Yo creo que han quedado algunas ideas bastante claras a lo largo del programa, pero ¿alguna idea que los estudiantes debieran tener en cuenta después de haber escuchado esta emisión? Bueno, pues que aunque en los exámenes les pidamos que nos den fechas más o menos exactas para datar la creación de las obras, que tengan claro que la interpretación de las obras en su momento tenía, digamos que un horizonte en cuanto a la medida del tiempo y al entendimiento de la naturaleza del tiempo de las obras, que era más flexible, más dinámico de lo que hoy desde la historiografía buscamos. Muchísimas gracias. Igualmente.